Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido y tenemos un vídeo cargadísimo de información de última hora, por lo que todo lo que os vamos a contar va a estar detallado en la descripción de este vídeo. Dicho todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que empezar por la información que tenemos con respecto al equipo Alpine, porque podría haber un cambio de pilotos para la próxima carrera. Os vamos a dar toda la información que ha habido, el por qué esto es lo que está sonando, cuál es la información además, aparte de lo que pasó ya en el Gran Premio de Mónaco, qué es lo que ha derivado todo esto y cuál podría ser la consecuencia, que está clara. La consecuencia principal es que Esteban Ocon podría no disputar a partir del Gran Premio de Canadá, que por cierto, esto es algo que a mucha gente ha dudado del hecho de si volvería en Barcelona. Lo que se está hablando es de bajar a Esteban Ocon. Esto se lo estaría considerando seriamente el equipo Alpine después del Gran Premio de Mónaco, después del accidente que tuvo con Pierre Gasly, que ahora os lo vamos a enseñar. Esto ha sido información primero de Sky Sports en Gran Bretaña, que lo estuvieron comentando, y luego ha sido ampliado por motorsport.com. En el caso de Sky Sports, lo que comentan es que esta acción fue la gota que colmó el vaso dentro de un equipo que está repleto de una tensión mayúscula ya desde el año pasado. Juntar a Gasly y Ocon, que son dos pilotos que no se llevaban bien, bueno, Ocon se lleva bien con poca gente de la parrilla, con poca, hay alguna que sí, por supuesto, pero juntar a Esteban Ocon y Gasly, que tienen rencillas desde que eran pequeños, pues desde luego que no era nada positivo, hasta el punto de que en un gran premio que vaya la familia de un piloto no puede estar la del otro. Ese es el nivel dentro del equipo Alpine. Y efectivamente ya ha sido la gota que ha colmado el vaso. Añaden además Sky Sports en su información que ya ha habido conversaciones cara a cara entre Ocon y Bruno Famín, team principal del equipo. En esas conversaciones inicialmente Ocon se disculpó, luego se disculpó también Esteban Ocon de forma pública, que esto es muy extraño que lo haga, así que eso ya vemos que quizá no están bien del todo ahí dentro las cosas, y efectivamente ahí ya le dejaron claro a Esteban Ocon que habría consecuencias. Si esa no es la única vez que se lo hemos escuchado a Bruno Famín, ahora os comentaremos cuándo. Pero ¿qué es lo que pasó entre Esteban Ocon y Pierre Gasly? Bueno, pues lo que ocurrió fue literalmente esta fotografía que estamos viendo aquí con Esteban Ocon. Fijaros cómo está Esteban Ocon. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, llegados justo a la curva anterior a la entrada del túnel, a la curva 9, Esteban Ocon se pone en paralelo con Pierre Gasly en una zona en la que de por sí es muy complicado ponerse en paralelo, sobre todo ya no justo previamente, sino ya haciendo la curva, porque es una curva bastante cerrada, y al final lo que ocurrió es que dejó sin espacio a su compañero de equipo, acabaron ambos colisionando y Esteban Ocon saltó por los aires. Fijaros en esta fotografía que, claro, el coche de Esteban Ocon quedó totalmente roto. Ya sabemos que no pudo continuar a partir de la bandera roja, pero el problema, lo que comenta ya Bruno Famín, ya no es el hecho de que encima uno de sus dos pilotos no pudiera concluir el Gran Premio de Mónaco por un accidente con su compañero de equipo, sino que casi llega a dejar fuera también a Pierre Gasly, que consiguió al final acumular puntos. Nos fijamos también en esta fotografía subidos en el coche de Lance Stroll, donde se ve bastante claro el coche de Esteban Ocon saltando por los aires, por supuesto, y esto en teoría sería esa gota que habría colmado el vaso dentro de la fábrica de Enston. Esto lo comentó también al público Bruno Famín en Canal Plus Francia, en unas palabras en las que decía que habría consecuencias. Tenemos muchos daños en el coche. La suspensión trasera izquierda estaba doblada, la carcasa de la caja de cambios estaba dañada y estamos cambiando toda la caja de cambios. Va a ser un trabajo enorme. Este tipo de incidentes es triste. Es exactamente lo que no queríamos ver. El movimiento de Esteban estuvo completamente fuera de lugar y fue exactamente lo que no queríamos ver, y habrá consecuencias. Vamos a cortar por lo sano. Eso fue las contundentes palabras que dijo Bruno Famín, que podemos entrever, por supuesto, que habrá alguna consecuencia. Ahora bien, la consecuencia va a ser bajar a Esteban Ocon. Esto es lo que se está hablando y desde luego se lo está considerando el equipo Alpine. El punto está en que mi sensación es que esto no es por tema deportivo.
No es por tema de deportividad tampoco, porque esto, por ejemplo, lo puse ayer en Twitter y había una persona que me lo respondió del hecho de no, pero sería por tema de deportividad porque eso no lo puedes hacer con tu compañero de equipo. Desde luego que eso es así, al final tienes que mantener un poco de respeto, especialmente frente a tu compañero de... especialmente, quiero decir, frente a tu compañero de equipo. Pero es que en un año y poco, en un año y 6 meses que llevan juntos compartiendo equipo Ocon y Gasly, no es la primera vez que lo vemos. Esto es Australia y aquí el culpable fue Pierre Gasly. No se pensó, por supuesto, en bajar a Pierre Gasly. Acababa de empezar, quizás es un momento muy diferente internamente porque hay mayor tensión. Pero vamos, aquí es claramente culpa de Gasly, que Gasly en esta resalida del Gran Premio de Australia se va por fuera porque se acaba marchando fuera de pista y al regresar golpea a Esteban Ocon. Ya no es solo que Gasly tuviera una muy buena posición durante este Gran Premio, porque realmente en esa resalida pierde muchas posiciones porque la hace mala, pero es que aún así van a tener unos muy buenos puntos. Los dos pilotos estaban rodando en este momento como octavo y noveno, y fijaros en lo que provocó Pierre Gasly, que fue claramente su culpa porque Esteban Ocon venía en su línea y Gasly acabó golpeando a Esteban Ocon claramente cuando estaban ya casi en paralelo. Luego también tenemos este incidente, he estado revisándolo, yo sabía que ocurrió también, que es uno de los que se han olvidado, que estuvo involucrado los dos pilotos de Alpine, ambos abandonan en Hungría 2023, sinceramente aquí no tiene culpa ninguno porque les golpean por atrás y demás, pero bueno, sí que también os lo quería traer de que ya ha habido 2 accidentes entre ellos, ahora ha ocurrido el tercero y realmente nunca se ha pensado siquiera en bajar o a Gasly o a Ocon. Mi sensación es que esto va más allá, que no es tema deportivo, porque además en tema deportivo el mejor está siendo Ocon, que hay mucha gente de verdad que sigue quitándole todos los méritos a Ocon y realmente a mí como persona, sinceramente, Esteban Ocon no me parece la mejor que hay en el paddock y se demuestra simplemente con toda la gente a la que le cae mal, que es muchos, es que creo que Norris, por ejemplo, tampoco se va bien. Realmente acabamos antes con quien sí se lleva bien con Esteban Ocon, que realmente es Mick Schumacher y ya está. Que se lleve bien. Bueno, y Lance Stroll también se lleva bastante bien con él, pero son dos pilotos que se llevan bien y ya está. Algunos ni bien ni mal y algunos realmente fatal. Por supuesto, Fernando Alonso entre ellos, por ejemplo, o Sergio Pérez también, de su relación que estuvieron como compañeros de equipo. Encima, como compañero de equipo, es un compañero de equipo nefasto y eso lo hemos visto, lo hemos vivido en primera persona, eso ya lo sabemos. Pero más allá de ahí, deportivamente, Esteban Ocon ha sido el mejor piloto de Alpine esta temporada. En Mónaco ha estado mejor Gasly, pero es que en 8 carreras ha sido la única en la que Gasly ha estado mejor. Todas las clasificaciones se las había ganado Esteban Ocon y todas las carreras, a no ser de alguna carambola por la que Esteban Ocon quedase por atrás, realmente estaba rindiendo mejor. Entonces, en tema deportivo, mi sensación es que esto no es. Y por tema de colisión, sí, por supuesto, puede haber sido la gota que haya colmado el vaso dentro de un equipo lleno de tensión, pero si no te queda otra, continúas. Y eso lo sabemos. Vamos, estamos viendo un equipo Red Bull que hubo una guerra gigantesca a principio de temporada y van a continuar, por lo que parece ahora mismo. Mi sensación es que Esteban Ocon ya se había contado también en los últimos días, semanas, que realmente estaba planteándose marcharse, estaba negociando con Haas, estaba negociando con Audi, que también Audi lo tenía como un plan B si Sainz al final no lo acababan consiguiendo fichar, estaba desesperadamente buscando otro hueco, quizá tiene ya otro hueco, porque sabemos que una cosa es que se anuncie, otra cosa es cuando lo tienes todo acordado, quizá ya está todo acordado con otro equipo, esto lo saben desde Alpine y dicen para mantener a un piloto toda la temporada, meto a otro piloto que ahora os hablamos de los que pueden llegar a ser, que a lo mejor a mí me interesa para el próximo año. Ese puede ser un pensamiento de Alpine, pero sinceramente pues eso podría hacer también Mercedes, por ejemplo, con Hamilton, pero bueno, sí que en la situación en la que están ahora mismo Alpine, es de perdidos al río, no tiene nada que perder, están muy atrás, pues bueno, por lo menos le voy dando rodaje a un piloto de los que quiero tener el próximo año. Quizá, pero es que es mi única sensación, porque por tema deportivo no es, por tema tensión puedo entenderlo, pero si hace falta, se aguanta la tensión, ya lo sabemos, así que veremos qué es lo que pasa con Esteban Ocon, que podría bajarse, como digo, antes de Canadá, o sea, es decir, durante estas 2 semanas podría llegar a ser que se anuncie qué pilotos podrían sustituir a Esteban Ocon. Sobre todo hay 2 pilotos que estarían en esa posibilidad de sustituir al francés. Uno es Jack Doohan,
tiene muchísimo sentido. Por supuesto, Jack Doohan es piloto reserva del equipo Alpine, es piloto de la academia del equipo Alpine. Este año ya no está encima ni siquiera compitiendo en otra categoría, porque el año pasado estaba en Fórmula 2, que quedó tercero incluso en el campeonato. Este año simplemente está siendo piloto reserva, así que además no fastidias nada, y ya se hablaba de que querían subir a Jack Doohan el próximo año si es que Ocon o Gasly, que Gasly también se quería marchar, pero bueno, acababan dejando el equipo. El otro piloto podría ser Mick Schumacher. Mick Schumacher, que es piloto reserva de Mercedes, pero sí que es verdad que es también piloto de Alpine en el WEC. Ya se ha hablado durante los últimos meses que había encajado bastante bien en la estructura de Alpine, le habían cogido bastante cariño, más de lo que incluso se podía llegar a esperar siquiera. Les estaba gustando mucho más su rendimiento en el WEC de lo que ellos incluso se llegaban a esperar, y también en los últimos meses, semanas, se había estado tanteando esa posibilidad, por lo menos los medios lo estaban comentando, de que Mick Schumacher hiciera un regreso sustituyendo a algún piloto que se marchase de Alpine. Quizá podría ser esa oportunidad, aunque para mí personalmente tiene más sentido Jack Doohan, ya no solo por ser piloto de la academia de Alpine y por ser reserva de Alpine ahora mismo, que bueno, eso está ahí, pero por el hecho de que Mick Schumacher está en el WEC y a Alpine no le serviría fastidiarse a sí mismo en otra categoría. Pero bueno, esa es únicamente sensación, puede que acabe llegando cualquiera de los dos. Así que habiéndoos contado esta historia, vamos a pasar al siguiente de los temas, y tenemos que hablar ahora acerca de Fernando Alonso y de unas palabras que a mí me extrañaron bastante en el momento en el que salieron, en el momento en el que las comentó el propio piloto asturiano, pero vamos a explicaros sobre todo de dónde vienen y por qué ha estado este problema. Vamos a leeros primero las palabras que primero salieron aquí en España, son más acotadas, incluso más reducidas, y ese es el punto problemático, porque el propio Alonso explica por qué pensó que estaba corriendo décimo. Eso es lo que bajó del monoplaza diciendo. Él pensaba que estaba en décima posición. Eso luego, escuchando las radios de Alonso, ahora os lo vamos a comentar esto, pero efectivamente le comentan que es un décimo y se extraña porque él pensaba que estaba corriendo en décima posición. Esto a mí me extrañó muchísimo cuando se bajó del monoplaza, porque llevamos 3 fines de semana que no han sido especialmente buenos de Alonso. Miami y Mónaco han sido por circunstancias, pero Imola realmente sí que fue mal rendimiento del propio piloto asturiano, y el hecho de bajarse del coche Alonso, que es el piloto que mejor sabe leer las carreras dentro del coche, pero de enterarse de todo lo que está pasando dentro del monoplaza, ese es el nivel de Fernando Alonso en lectura de la carrera. Me extrañó mucho el hecho de decir, no sé qué posición estoy corriendo, no sabía que estaba corriendo un décimo, pensaba que era en décima posición y que estaba consiguiendo los puntos, ¿no? Eso fue lo que a mí me hizo saltar esas alarmas, pero hay una explicación al parecer, así que primero estas son las palabras que se recogieron. Me confundí. Lance estaba delante de mí después de los pit stops y pensaba que asegurábamos el décimo puesto. Luego Lance tuvo el pinchazo y sentí toda la responsabilidad sobre mis hombros para sumar el último punto con unos neumáticos muy viejos. Piloté casi durante 50 vueltas pensando que era décimo, y cuando crucé la meta y me dijeron que era un décimo, pensé que todo ese estrés había sido para nada. Pero no importa, me mantuvo despierto. Esas fueron las palabras que a mí, como digo, me hicieron saltar las alarmas. Pero ¿por qué ocurrió esto? Bueno, pues la culpa la tienen sí Aston Martin, que Alonso podría haber hecho parte de a lo mejor haberse tardado más, pero es que, como os digo, cuando acaba la carrera, Fernando Alonso pregunta la posición, como es algo lógico. Bueno, normalmente se las cuenta de por sí su propio ingeniero de pista, y le dicen que es un décimo, y ahí se extraña. Lo que puedes llegar a ver mediante las radios que va contando que van ocurriendo durante la carrera, se ve que realmente a Alonso le comentan que Stroll estaba en puntos, que estaban tratando de asegurar la posición de puntos, y por eso es por lo que Alonso hace el trabajo de equipo, ya lo hemos explicado, de retener a todos los pilotos. Alonso no estaba para competir por muchísimo más, pero obviamente tenía el ritmo suficiente para haber estado por delante incluso de Ocon, de Stroll hubiera tenido más ritmo. Yo creo que el rendimiento real de Aston Martin era un pasito por detrás de Mercedes, es decir, haber conseguido los puntos en esta carrera hubiera sido séptimo y octavo, de no ser por los problemas que tienen en clasificación, que eso ya les lastra. Pero efectivamente por eso es lo que él hace, es retener a todos los pilotos para que
Stroll pudiera hacer la parada y poder asegurarse la posición de puntos. Es por eso por lo que lo hizo, porque ambos Aston Martin tenían que durar más de 70 vueltas con los medios y tenían dudas de si lo iban a poder hacer, así que toman esa decisión. O por lo menos Alonso, cuando él va preguntando y le comentan que efectivamente Stroll está en posición de puntos, él interpreta qué es lo que van a hacer, asegurarse esa posición, por eso él tiene que retener para que Stroll no tenga problemas con los neumáticos. Cuando ocurre el pinchazo, pues entonces cuando colisiona Stroll con el muro, él entiende lo que hemos escuchado ahora también del hecho de, pues tenía yo que ser el que pilotase y el que aguantase con estos neumáticos duros, porque yo sí que no tengo espacio para parar y no perder posición. Ese fue el problema, que a él Alonso le estuvieron comentando eso. También hay un problema aquí que es el punto de la resalida, y es que sí que es verdad que si no se hubiera reorganizado la salida, Stroll estaba décimo. Stroll, entre posiciones que consiguió ganar en la salida, por ejemplo al propio Ricciardo, que ahí ya se puso un décimo, y luego el accidente de Sainz, que va hasta el fondo de la parrilla, Stroll estaba en décima posición. Es más, Alonso estaba un décimo ahí. Pero claro, con un Carlos Sainz que lo reorganizan, lo pone. ¿Por qué ocurrió esto? Que por ejemplo hay una persona que me dijo, injusto es que Carlos volviese a la tercera posición. Bueno, sí, puede ser bastante injusto, pero el problema por el que se reorganiza de este modo la salida es que no llegaron todos los pilotos a completar el primer sector. Si todos lo hubieran completado, se hubieran escogido los tiempos del primer sector y Carlos hubiera estado al fondo, Stroll hubiera estado décimo y Alonso un décimo. Como no se llegó a completar todo el primer sector porque fue Zhou quien no lo completó, porque se quedó detrás de los Haas y Checo Pérez en ese accidente, entonces no pudo llegar a completar ese primer sector, se tiene que escoger la línea del safety car, y cuando se escoge la línea del safety car, Carlos todavía era tercero y Stroll había ganado el puesto a Ricciardo, pero ninguno más. Entonces Stroll salió en la 11ª plaza, como vimos, y ahí estuvo el punto en el que a Alonso esto tampoco se lo comentaron, esa reorganización. Ya se extrañó, dice Alonso, de él salir entre medias de Ricciardo, que bueno, él incluso no entiende muy bien por qué Stroll salía por delante, porque no son los tiempos de principios de carrera, y como no le contaron esa reorganización bien, parece ser, pues tampoco ahí se enteró. Ahí es culpa de Alonso, porque bueno, si ya ves a Ricciardo, ya ves que desde luego te han reorganizado, pero a lo mejor sí se esperaba que Stroll saliese décimo. El problema estuvo sobre todo en esa comunicación durante la carrera, que le dijeron que estaba décimo y que por ese motivo él tenía que aguantar a los pilotos de detrás para hacerles a tiempo suficiente para que Stroll parase, no perdiese posición y asegurasen los puntos. Me sentí confuso porque cuando abrimos hueco y Lance estaba delante de mí, después de las paradas en boxes, me dijeron, vale, nos hemos asegurado el décimo puesto. Eso es lo que le dicen a Alonso cuando ya Stroll sale por delante, de que estaban seguros de ese décimo puesto. Hemos estado haciendo todo esto para ese último punto. Entonces Lance tuvo el pinchazo y yo dije, oh, ahora tengo yo la responsabilidad sobre mis hombros con neumáticos muy viejos para llevar ese punto a casa. Estuve conduciendo durante 50 vueltas pensando que era décimo, y luego cuando crucé la meta y me dijeron P11, dije, oh, así que todo este estrés para nada. Pero de todos modos me mantuvo vivo. No sé por qué ocurrió. Cuando salió la bandera roja, Lance era décimo y yo décimo segundo. Luego, en un momento dado, reinstalaron a Sainz en tercera posición, así que estábamos décimo segundo y décimo cuarto. Deberíamos haber estado décimo tercero y décimo cuarto, pero Lance estaba delante de Daniel, que no sé por qué estaba entre nosotros. Así que no sé en qué posición empecé y no sé en qué posición estaba compitiendo. Como digo, aquí al final vuelve a ser problema de que no entiendo. Ahí hay un problema de Alonso, me refiero, de que me extraña mucho, porque Alonso es la persona que mejor sabe leer las carreras, sobre todo en eso último que comenta, pero sí el hecho de pensar que estaba décimo es porque el equipo le estaba diciendo que Stroll estaba décimo. Cuando Stroll cae, pues entonces es Alonso el que está décimo. Ahí estuvo el problema en esa comunicación. Yo lo único a comentaros también aquí, me parece impresionante lo que estamos viendo de Alonso ya desde el año pasado también, del compromiso que tiene con Aston Martin hasta el punto. Un Alonso antes, años atrás, ya no me voy a los años de Renault, ni siquiera a los de Ferrari, me voy a los de McLaren Honda, no hubiera cedido. A lo mejor Mónaco sí, pero es que no es la única vez que lo hemos visto en Mónaco, no hubiera cedido su posición a un Stroll por el hecho de asegurarse las posiciones de puntos. Eso no lo hubiera hecho, hubiera ido a por el último punto posible, así que me parece muy de resaltar el compromiso en muchas ocasiones que demuestra Alonso con su equipo.
Lo último, bueno, tenemos dos temas más para terminar y finalizamos. Os queremos hablar acerca de Oscar Piastri, que antes de esa resalida que hemos estado hablando y demás, ¿por qué Carlos cae hasta las últimas posiciones? Bueno, pues porque colisiona con Oscar Piastri, que Carlos Sainz pinchó y por eso perdió esas posiciones, porque llegado a la casino no pudo girar el coche, pero también esto repercutió en unos daños a Piastri que sí que se informaron y que supimos que Oscar Piastri estuvo corriendo toda la carrera con daños. ¿Cuánto tiempo perdió? Bueno, primero Oscar Piastri se lo preguntaron y habló de que perdió bastante tiempo significativo, lo único que al final estábamos en Mónaco y desde luego que no te pueden adelantar aquí. El equipo me dijo cuánta carga aerodinámica estaba perdiendo antes de que intentáramos arreglarlo y era una cifra bastante grande. No sé a cuántos conseguimos arreglar, pero obviamente la bandera roja nos ayudó bastante. Estando en Mónaco es probablemente la única pista en la que tener daños no te perjudica tanto. Fue un toque muy pequeño, pero con estos coches, especialmente con el suelo tan sensible a la carga aerodinámica que genera, puede arruinarte la carrera muy fácilmente. Recordemos, por ejemplo, Ricciardo en su victoria en 2018, que corrió sin la parte eléctrica del motor, que eran bastantes caballos que había perdido y nadie pudo siquiera llegar a optar a adelantarle. Además, Piastri, como al principio de la carrera, se estaban rodando 4, 5, 6 segundos, se estaban rodando en ritmos de Fórmula 2, ese era el nivel al que estábamos rodando a principios de carrera, 4, 5, 6 segundos más lentos que el ritmo de carrera, que con el ritmo de clasificación eran 8 segundos más lento, pero bueno, obviamente con mucha más carga de combustible. Pero como se estaba rodando tan lento, ahí Piastri no notaba esa diferencia y se mantenía ahí. Cuando ya Leclerc aprieta, y es cuando consigue abrir un hueco, llegó a estar casi hasta los 10 segundos, luego al final acabó a 6 porque ya Leclerc empezó a volver a guardar bastante para asegurarse llegar a final. ¿Cuánto tiempo perdió por vuelta? Bueno, pues lo que ha comentado McLaren es que en el momento del impacto, cuando llegan ya a boxes y ven los daños y demás, ahí si hubiera salido tal cual ese coche habría perdido medio segundo por vuelta, pero al final acabó perdiendo en unas 2-3 décimas aproximadamente. En cuanto se produjo la colisión, dice Andrea Stella, observamos que habíamos perdido 20 puntos, lo que aquí en Mónaco equivale a medio segundo. Pero entonces, gracias a la bandera roja, estuvimos en condiciones de hacer algunas reparaciones en el suelo. La parte lateral del suelo estaba rota, así que lo reparamos. No lo arreglamos del todo y cambiamos el pontón, que también estaba roto. Así que en total el déficit fue unos 10 puntos en toda la carrera, que son un par de décimas, quizá 2 décimas y media. Pero bueno, aquí como no se puede adelantar y encima no hubo factor estratégico, porque sí que si hubiera habido factor estratégico, Sainz le lanzó un undercut, quizá podría haberle llegado a adelantar. O ya no Sainz, el propio Norris, pero como no es el caso en este Gran Premio, en este circuito de Mónaco, por eso Piastri pudo mantener la posición. Dicho esto, lo último que os queremos comentar y finalizamos es que un fotógrafo resultó herido durante el accidente de Sergio Pérez en el Gran Premio de Mónaco, que es una noticia mala que por supuesto hay que comentaros. Bueno, la parte positiva, la parte buena es que dicho fotógrafo incluso en la propia carrera pudo regresar. Sí que estuvo un rato inconsciente, se lo llevaron a los médicos, pero la carrera incluso volvió ya estando en su puesto. Pero que esto nos demuestra que no solo incluso es peligroso los pilotos, cualquier persona que haya en el circuito de Fórmula 1, desde los Marshall también, es un deporte muy peligroso, es incluso que les obligan a los Marshall, a los fotógrafos y todo esto, les obligan a afirmar que es bajo su responsabilidad, es decir, que al final sabes a lo que te lo estás jugando, por supuesto, pero encima es que en ese accidente, justo donde colisionan con la valla, básicamente, ahí estaban muchos fotógrafos puestos porque es una muy buena fotografía y justo fue a impactar ahí el coche de Sergio Pérez y eso provocó que este fotógrafo que estaba ahí puesto pues resultase herido. Luego ha habido, por ejemplo, testimonios, he visto de José María Rubio, que es el primer fotógrafo que estuvo español en la Fórmula 1, comentando que incluso cuando ya llegó a boxes y demás le salía metralla, metralla entre comillas, de lo que, porque no es metralla, pero bueno, trozos de fibra de carbono de lo que había saltado y demás, que se intentaron limpiar, pero incluso le salía esos trozos de fibra de carbono del pelo, o incluso tenían en los calcetines y demás. Así que bueno, que esto demuestra desde luego que no solo es peligroso para los pilotos, que a los que más por supuesto, pero que incluso hasta un propio fotógrafo pues puede llegar a resultar herido en
puestos en un fin de semana en Fórmula 1 y gracias a ser Mónaco y a la seguridad que incluso hay, no pasó nada más, que quizá lo que decían algunos fotógrafos que habían estado en ese punto del accidente, que si hubiera sido en otro circuito quizá no habría pasado ninguna desgracia, pero hubiera estado mucho más cerca de lo que estuvieron en Mónaco. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete. Te recuerdo que tenemos activa también la opción de miembros por si quieres apoyar el canal y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.